Puedo mirar el sol. El sol es... Buenas, profe. ¿Listo? Danielito. ¿Listo, profe? ¿Puedo Dale. seguir? Sí, dale. Ya creo que nos conectamos algunos, no todos. Ok, bueno, estaba explicando la parte de los cloroplastos y estaba diciendo la forma de los cloroplastos. Bueno, los cloroplastos son organelos en forma de disco. Pues como podemos observar en la imagen, tienen alguna forma parecida al disco. Los cloroplastos se encuentran en el citosol de una célula. Bueno, cabe recalcar que las funciones del cloroplasto es realizar un proceso llamado la fotosíntesis. Bueno, voy a explicar el cloroplasto en la fotosíntesis. En la fotosíntesis, lo que pasa es que la energía luminosa se captura y se usa para formar azúcares a partir del dióxido de carbono. Bueno, creo que para que me entiendan un poco mejor, los azúcares producidos en la fotosíntesis pueden ser usados por la célula vegetal. Pero acá hay algo importante, que o sea, pueden ser usados por la célula vegetal o también los pueden consumir los animales que se comen ciertas plantas. Ahora voy con la mitocondria. Bueno, algo interesante es que a la mitocondria también se le llama la central energética o fábrica de energía de la célula. Bueno, su principal función es producir un suministro constante de trifosfato de adenosina, pues en abreviado es ATP, y esta es la molécula energética principal de la célula. Y está también suspendida en el citosol de la célula. Listo. Pues finalmente voy a explicar las características especiales de cada uno de los tejidos que van a ver a continuación y voy a explicar de qué se encargan y por qué son importantes. Listo. Bueno, primero voy a comenzar por el tejido cartilaginoso. Para no alargarme tanto, voy a explicar lo que entendí de este tejido. Bueno, lo que entendí de este tejido es que es un tejido firme, pero flexible, que cubre los extremos de los huesos en una articulación. También da forma y apoyo a otras partes del cuerpo, pues tales como son la oreja, la nariz y la tráquea. Continuemos con el tejido nervioso. Bueno, también voy a explicar lo que entendí del tejido nervioso. El tejido nervioso en sí es el conjunto de células especializadas en que se forme el sistema nervioso. ¿Cuál es su función? Bueno, su función más importante del tejido es recibir, analizar, generar, transmitir y almacenar información proveniente. ¿De dónde proviene? Bueno, proviene del interior del organismo como también fuera de este. Ahora voy con el tejido epitelial. Bueno, el tejido epitelial está formado por varias capas, bueno, puede ser una o varias capas de células que recubren las cavidades, órganos, huesos, conductores del cuerpo y la piel. Y cabe aclarar que también forman glándulas. Por último, voy a explicar el tejido muscular. Bueno, el tejido muscular es el responsable del movimiento de los órganos y de los organismos. Bueno, este está formado por fibras musculares que tienen la capacidad de contraerse. Y listo. Espero les haya gustado la exposición. Muy ¿Listo? bien, Danielito, bien, excelente. 100. Sin embargo, o sea, estuvo muy bien la exposición, muy bien preparada. No olvides jamás que todos los seres vivos lo hacemos, o sea, vivimos y sobrevivimos e intentamos sobrevivir siempre para obtener energía. En este caso, glucosa, no olvides esa palabra, ¿listo? O sea, Ok. cuando se obtiene el ATP en nuestro Ujú. cuerpo, por ejemplo, es por la degradación de esta glucosa, ¿sí? A ese proceso le llamamos respiración. Pero para eso tenemos que comer.
y la comida viene de las plantas, porque la glucosa se crea en la fotosíntesis, ¿listo? Ok, profe. Escríbela ahí gigante en el cuadro, y no se te olvide nunca esa Ok, palabra. la voy a escribir. Glucosa, glucosa, glucosa. ¿Listo? Bien, excelente, Danielito, muy bien. Ahí tienes 100. Snaida. No estoy, no me tengo, aquí estoy. Ya, profe, Ah, ya ¿no? le... ¿30? Ah, Listo, vale. profe, me avisa cuando cargue, por favor. Está cargando, está cargando. Ya. Bueno, tema de la primera evidencia, segundo periodo. Bueno, pues aquí tenemos las diferencias entre células eucariotas y procariotas. Bueno, pues empiezo por las procariotas, que pues son unas células muy primitivas y por lo cual son tan viejas, pues por así decirlo, que producen su propio alimento y además, uy, y además dicen que mide entre 1 a 10 micros. No contiene órganos, como vemos acá, no contiene órganos, ni contiene núcleo. Y su ADN, perdón, su ADN está disperso, así como vemos, está disuelto. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a las eucariotas. Las eucariotas son unas células que dicen, miden de 10 a 100 micras, sí contienen organelos y también contienen núcleo y nucleolo, y su ADN está en el núcleo, se encuentra en el núcleo y está como en forma de cadenita. Bueno, entonces pasamos acá a la célula animal y vegetal. Bueno, pues esta célula animal y la vegetal son un tipo de célula eucariota. Y entonces, por lo cual, tiene órganos y tiene núcleo. Y su ADN está en el núcleo en forma de esta cadena. Bueno, entonces la célula animal, pues como ya sabemos, la célula animal pues es de los animales, es la que contiene los animales, y la célula vegetal es de los vegetales. Una de las diferencias de la célula vegetal al animal es que esta contiene pared celular, como vemos acá. Está como si estuviera en una cárcel, así por decirlo, está encerrada. Bueno, el pentágono de Magneto está ahí encerrada. Y entonces esa es una diferencia de la célula animal. Y entonces la célula animal tiene una cosita que se llama centriolo, que es la que forma el citoesqueleto, que es como si estuviera, como si fuera un tubito, y entonces conforma el citoesqueleto y también genera energía, como, como proteínas. Bueno, aquí tenemos las diferencias entre el cloroplasto y la mitocondria. Pues el cloroplasto es una parte de la célula vegetal, por lo cual esta es la función del cloroplasto es realizar la fotosíntesis con la energía del sol, y también forma o genera azúcares a partir de dióxido de carbono. Y la mitocondria, que está acá arriba, es la que genera ATP para energía de los demás órganos de la célula animal y pues que ellos se puedan mover y cosas así. Pasamos aquí a los tejidos, entonces empezamos con el tejido conectivo, que como su nombre lo dice, es el que lo conecta, y pues los tendones, los ligamentos estaban conformados por el tejido conectivo, que es el que conecta, digámoslo así, un hueso con otro hueso, no sé, demás cosas. Entonces seguimos con el tejido epitelial, que es unas células que son un ejército, por así decirlo, que entonces están bien alineadas y en filas, están bien organizaditas, así todas formaditas, y entonces ellas son las que cubren la boca, los vasos sanguíneos, las vías respiratorias, etc. Seguimos con el tejido muscular, que pues como su nombre lo dice, es un tejido que está en el músculo, en algunos músculos, bueno, mejor dicho, en todos los músculos, porque en cada acción que nosotros hagamos, pues este tejido tiene como función contraerse y
o sea, como estirarse y volverse a encoger, ¿sí? Como, digamos, cuando el movimiento que yo estoy haciendo en este momento es mover con la mano, que estoy haciendo un movimiento con el tejido muscular, estoy moviendo, él se está estirando y volviendo a encoger. Y también con la boca, que en estos momentos les estoy explicando, entonces la lengua, los labios, todos están haciendo, manejados por el tejido muscular, que se mueve libremente, por así decirlo. Y por último, tenemos el tejido nervioso, que el tejido nervioso, como su nombre lo dice, es el que está en el que forma el sistema nervioso. Y él es el que analiza, por así decirlo, analiza y, digamos, genera, transmite como, digamos, esas sensaciones, pueden ser emocionales o de miedo, etcétera, etcétera. Y pues eso es, Me están pues, llamando, Snaida. sí, no sé por qué. Bueno, entonces, digamos, estoy solo en la casa, entonces me está llamando mi mamá. Y bueno, profe, eso sería todo. Listo, muy bien, Snaida, excelente. Bien, Bueno, 100. profe. Sean Paul, vamos contigo. Listo, profe, déjeme compartir pantalla y ya, espérame un momento, mientras comparto pantalla. Listo, profe. Pues muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Juan Pablo Castañeda y hoy les voy a exponer sobre las células animales, vegetales, eucariota, procariota, mitocondria, los tejidos y el cloroplasto. Bueno, para empezar, ¿cuáles son las diferencias entre las células procariotas y eucariotas? La primera, y yo creo que la más evidente, es que la eucariota tiene un núcleo definido, mientras que la procariota, todo su material genético lo tiene esparcido en toda la célula porque no tiene un núcleo definido. Eh, También la célula eucariota tiene mitocondrias, que es para crear el ATP. Eh, la célula procariota tiene el flagelo y también tiene tiene pared celular y membrana plasmática. Y la célula eucariota tiene los ribosomas. Bueno, eh, las diferencias entre la célula animal y la vegetal? La primera que está en las células vegetales es que tiene pared celular, la cual es mucho más resistente que eh, la membrana plasmática. También tiene el cloroplasto, que es el que hace el proceso de la fotosíntesis, que es obtener energía a través de la luz para crear glucosa. También tiene la célula animal, tiene las vacuolas, que es para almacenar proteínas, y los centriolos. Bueno, la diferencia entre la mitocondria y los cloroplastos es la primera, que la mitocondria obtiene la glucosa o sea, hace un proceso catabólico para obtener ATP degradando la glucosa. ¿Qué es un proceso catabólico? Un proceso catabólico es un proceso de degradación. Mientras que el cloroplasto lo que hace es lo que hace es un proceso anabólico que vuelve a la glucosa más grande. ¿Ok? Aquí tenemos 4 tipos de tejidos: el tejido conectivo, el tejido muscular, el tejido epitelial y el tejido nervioso. Epitelial. Epitelial, gracias, profe. Ujú. El primer tejido, que es el tejido conectivo, que les voy a explicar, su función es relleno y protección. ¿Cómo así? Este proceso puede ser como la piel, que lo que hace es o sea, lo que tiene son capas de protección para el cuerpo. El tejido muscular, su función principal es el movimiento, y también tiene movimientos que nosotros no podemos controlar, que es el que se llama el tejido muscular liso.
El tejido epitelial es el que hace la protección en el cuerpo. ¿Cómo así? O sea, como el sistema óseo y todos los que ayudan a proteger lo que está fuera y dentro del cuerpo. No, el Y el, sistema óseo también hace parte del sistema del tejido conectivo. sí, ¿Listo? bueno, El epitelial son todos los tejidos que recubren los órganos o la piel de nosotros también. listo. Y el tejido nervioso, que es el que hace que podamos sentir. O sea, ¿cómo así sentir? Que cuando sintamos un dolor, él nos va como a avisar de que está pasando algo. Listo, esta fue mi exposición. Muchas gracias. Muy bien, Sean Paul, excelente, muy bien. Excelente que ya entiendas qué es lo anabólico y lo catabólico, porque en química lo van a usar mucho cuando vean desde el año entrante con la profe Jennifer, van a ver ese proceso el otro año. Ya van a empezar a ver esos procesos. Excelente, vamos con Contre, 100 Castañeda, amigo, Listo, profe. Me dices cuando ya veas la pantalla. A ver, de una. yo creo que ya, ¿cierto? Ya. Listo, profe. Entonces, espera. Ah, maldito, o sea, bueno. ¿Qué pasó? Pero profe que estaba en hacer bloqueo. Listo, yo creo que ya sí. Bueno, muchachos, muy buenos días. Bueno, hoy les vengo a presentar mi exposición de primera evidencia, segundo periodo, pues hecha por mí, obviamente, para la asignatura de biología. Pues los temas que vamos a tratar en esta exposición pues son las células y los tejidos, que fue lo que vimos en la evidencia como tal, y bueno, pues en el periodo 2. Primero que todo, pues lo más básico que pues todo el mundo sabemos, pues, ¿qué es una célula? Pues una célula, pues en pocas palabras, se puede decir que pues, es una unidad pequeña que pues, forma de organismos vivos y que pues están en los tejidos del cuerpo y que pueden estar en varias partes del cuerpo del ser humano como tal. ¿Cuáles son las tres partes fundamentales importantes y bueno, lo más importante de la célula como tal? Son tres, que pues ya sabemos que es la membrana celular, el núcleo y el citoplasma como tal. ¿Cuáles son los tipos de células? Los tipos de células, como ya sabemos, entonces son las eucariotas, procariotas, el animal y vegetal, pues eso, como ya sabemos. ¿Qué diferencia tienen las células procariotas y eucariotas? Pues bueno, en pocas palabras, pues la verdad, pues no hay tantas diferencias, no hay, o sea, bastantes diferencias entre las dos células como tal. Una es que en la célula eucariota posee el núcleo como tal, y en la célula procariota no posee el núcleo, el cual pues la célula eucariota pues tiene el núcleo donde almacena su ADN y pues su material genético como tal. ¿Qué diferencia tiene la célula eucariota animal? Pues está la célula eucariota pues animal como tal, tiene una diferencia que tiene como bueno, son las vacuolas, bueno, entre la célula eucariota animal y procariota, pues son los cloroplastos, en el cual pues los organismos poseen y transforman su alimento hacia otros seres vivos. Ah, bueno, antes de esto, pues no lo agregué, se me había olvidado, pues no agregué como tal bueno, la célula eucariota vegetal, que en este, pues, se trata de, bueno, la diferencia, pues no es que es diferencia, sino que pues, se trata de que las células, principalmente animales, poseen su pared celular, que tiene su cloroplasto, pero sin embargo siguen siendo con sus mismas partes. Sí. Como siguiente tema que vamos a tratar son los tejidos. ¿Qué son los tejidos? Pues, ¿cómo es? Pues los tejidos pues, son capas en el cual pues, están en las partes del cuerpo que pueden formar órganos y que pues son tejidos básicos que van a estar en varias partes del cuerpo que están protegidos por capas. ¿Cuáles son bueno, los cuatro
cuatro tejidos más importantes que son más nombrados y que van a estar en funcionamiento al 1000%, bueno, siempre, y que, bueno, que siempre van a estar ahí, pues son el tejido conectivo, el tejido epitelial, el tejido muscular y el tejido nervioso. Bueno, como primero, pues el tejido cartilaginoso, bueno, bueno, el tejido cartilaginoso bueno, es como un tejido de varios conjuntos en el cual está construido por células y que sitúan cavidades denominadas como lagunas, ¿sí? Que sus células pues son conjuntivas y que están a través de los capilares sanguíneos. Bueno, bueno, el tejido muscular como segundo es, pues el tejido muscular, pues como siempre, pues está especializado como un ATP llamada, y que pues está con una función principal que es como la contracción. En ello, pues las células que están llamadas, que se llaman miocitos, que presentan un citoplasma como tal y fibras musculares. Bueno, el tejido nervioso, pues el tejido nervioso, pues ese va a estar siempre en funcionamiento en varias partes del cuerpo, ¿sí? Entonces, pues son componentes que están rodeados mediante con las células nerviosas y que células que sostienen eso. Y más que todo neuronas. Bueno, el tejido conjuntivo se puede bueno, caracterizar por pocas células, pero pues las funciones como tal pues es la unión y el almacenamiento de sustancias y la defensa como tal. Y bueno, el tejido epitelial pues puede proteger varias partes del cuerpo en el cual pues, están caracterizadas por células de vasos sanguíneos y unidad formando láminas. Entonces ahí como en la imagen que podemos ver, entonces ahí está como todo el proceso y qué es lo que se puede ver de esto. Como lo había nombrado antiguamente, pues esto es los cuatro tejidos importantes que van a estar siempre en funcionamiento y que van a estar ahí, pues entonces el tejido conectivo, el epitelial, tejido muscular y el nervioso, que pues ahí siempre van a estar. Y bueno, muchísimas gracias por su atención, espero que les haya gustado, se les quiere demasiado y no, pues nada, nos veremos en la próxima exposición de la siguiente evidencia. Ay, qué ternura, Contreras. ¿Sabe qué? La buena, la energía, bien, Contreras, Eso, profe. excelente. Sé que no hay por qué estar triste, solo actitud, papá. ¿Cómo es? Claro, profe, no, sí. ¿Cómo es mi papá? Obvio, pa. Listo, Contreras, como era de esperarse. 50. ¿Qué tal, profe? Hágale 100. Estuvo bien. ¿Quién es eso, profe? Gracias. Usted que no quería pasar. Ja. Listo, Alfonsito. Vamos de una, sin mente, como ya sabemos quién. ¿Profe, se Bueno, quedó cargando o solo soy yo? Sí, creo que profe, ¿se mira la presentación? Ya se ve. Bueno, temas. Mi nombre es Miguel Alejandro Alfonso López, soy del grado 8B y voy a presentarles mi exposición. Bueno, diferencias entre una célula procariota y eucariota. Bueno, tamaño. La eucariota pues es 10 veces más grande que la procariota. Organización de su ADN. Procariota es en una única molécula circular y contiene información genética de la bacteria, y en algunas bacterias se pueden encontrar moléculas celulares llamadas planos. En la eucariota no es en una única molécula y se organizan en diferentes formas, pues la más conocida es de forma de cromosoma. Núcleo. En la procariota es nucleoide y en la eucariota es núcleo. Membrana. Resumidamente, pues las procariotas poseen una membrana con pared celular y las eucariotas tienen una membrana compleja y posee pared celular solo en la vegetal.
citoesqueleto. En la procariota es simple y en la eucariota es complejo. Organulos. En procariota son pocos y en eucariota son muchos. Mitocondria. En la procariota no tiene mitocondria ni cloroplastos y en la eucariota sí los tiene. Bueno, diferencias entre una célula vegetal y animal. Bueno, las células vegetales pues poseen una pared celular por fuera de la membrana plasmática. Está compuesta por celulosa y lígnica, entre otros. Bueno, las células animales no poseen pared celular. Las células vegetales pueden producir su propio alimento y las animales no. Bueno, la fotosíntesis, la célula es capaz de transformar la energía química en energía solar o luminosa. Y en las células animales, la energía es producida por las mitocondrias. Bueno, mitocondria y cloroplastos. ¿Qué son los cloroplastos y cuál es su función? Los cloroplastos son organulos celulares de los vegetales, algas, bueno, que se encargan a llevar a cabo de la fotosíntesis. Por ello, la importancia de los cloroplastos radica en la transformación pues, de energía luminosa en energía térmica para los vegetales, plantas y algas verdes. ¿Qué es la mitocondria y bueno, cuál es su función? La mitocondria son organulos celulares que generan la mayor parte de energía química necesaria para activar las reacciones bioquímicas de la célula. ¿Qué es bioquímico? Eso, bioquímicos. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Estás leyendo? Alfonso, Miguel, no leas. Pero es que solo verán eso. Bueno, hágale. Perdón. Quiero ver que esto los tejidos sí lo exponga normal. ¿Qué es tejido muscular y cuál es su función? Pues es un tejido cuya función principal es la contracción. Bueno, y su función es mover. ¿Qué es la contracción? Estás leyendo, pero ¿qué es la contracción? Pues la contracción es pues, que se contraen los músculos del ¿Qué cuerpo. es? Eh, O sea, contraer, ¿qué es? pues, Sí, está fácil. ya ¿Tú te sabes digo. qué es contraer? ¿Qué es? Mm, Recogerse. Cuando algo se recoge, se contrae. sí, eso es todo. Explica con tus palabras. O sea, ¿tú sabes qué es eso? Sí, yo sé. Pero explícalo con tus palabras. Entonces, vea, profe, lo que yo entendí es que, vea, el músculo realmente lo que hace y se encarga es del movimiento del cuerpo, el movimiento de los brazos, de algunos órganos. Si el músculo no se mueve, pues no puede funcionar. Dilo con tus palabras, no te preocupes. Lo importante es Bien. saber qué fue lo que entendiste, no leas. Bueno, profe. Dale. Bueno, entonces, ¿qué es el tejido conjuntivo? Pues el tejido conjuntivo pues, está compuesto por células, fibras y algunas sustancias gelatinosas. Bueno, el hueso, el cartílago, la sangre, la grasa y el tejido linfático son tipos de tejido conjuntivo. ¿Qué es el tejido cartilaginoso y cuál es su función? El tejido cartilaginoso pues desarrolla varias funciones, pues sirve de soporte y de sostén de otros tejidos. ¿Qué es el tejido nervioso? El tejido nervioso es, es el conjunto pues, de células especializadas que forman el sistema nervioso. Las funciones más importantes del sistema es analizar, generar y transmitir y almacenar información que proviene de dentro del cuerpo como por fuera. Pues, ya. Listo. Bueno, ahí le diste un poquito, pero no, está bien. Dejémoslo en 100, ¿listo? Miguel. Gracias, profe. Está bien. Tibata, rápido, babu, que se va a acabar el tiempo. Mi profe. Me van aquí un poquito. Listo. Hola, profe. Hola, compañeros. El día de hoy voy a presentar el taller de la segunda evidencia del segundo periodo. Digo, de la primera evidencia del segundo periodo. Primero, quisiera hablar sobre las diferencias de la célula eucariota y la célula procariota. Iniciando, la célula eucariota tiene núcleo y nucleolo, en cambio la célula procariota no tiene ninguno de esos organelos.
La célula procariota no tiene organelos, como se podrán ver, o bueno, no es que no tenga, sino que son prácticamente nulos, o sea que hay muchos menos que los que tienen la célula eucariota. La célula procariota pertenece a un solo reino, que es el reino pues, de la bacteria. En cambio, la célula eucariota pertenece a algunos cuantos reinos, por ejemplo, el protista, el fungi y el animalia. Ahora vamos a ver las diferencias entre la célula animal y la célula vegetal. La célula vegetal tiene pared celular, que es como esta corteza que rodea toda la célula. En cambio, la célula animal pues no tiene esto, ya que solo es como un círculo que pues no tiene ningún tipo de protección. La célula vegetal tiene forma regular, o sea, digamos como cuadrada o por así decirlo perfecta, o sea, no es perfecta, pero por así decirlo. En cambio, la célula animal tiene la forma irregular por ser, digamos, un círculo y pues no tiene, digamos, como por así decirlo, como una medida o como, pues sí, algo así. En la célula animal se hace otro proceso de respiración por medio de la mitocondria. En cambio, en la célula vegetal, por medio del cloroplasto, se hace pues, la fotosíntesis. Ahora vamos a profundizar en la mitocondria y el cloroplasto un poquito más. Listo. Ahora hablaremos sobre la mitocondria y sobre el cloroplasto. El cloroplasto tiene un pigmento que hace que pues tenga este color verde que bueno, la célula, digo, la mitocondria no tiene este pigmento. El cloroplasto reúne la energía del sol y la transforma en energía química por medio de la fotosíntesis. En cambio, la mitocondria hace por medio de otro proceso de energía para producir ATP. Bueno, ahora vamos con los distintos tipos de tejidos. Todos los tejidos pues sirven para, digamos, la movilidad de todo el cuerpo. Entonces, pues voy a explicar brevemente cada uno pues de estos tejidos. El tejido muscular es lo que está debajo de la piel, que pues nos sirve para mover, digamos, los órganos y nuestro cuerpo en sí. El tejido epitelial es las distintas capas, o sea, digamos, la piel, los músculos, etcétera, etcétera. El tejido nervioso es prácticamente lo que nos hace sentir y nos ayuda a reunir información y para, digamos, un ejemplo. Digamos que yo toco un libro, entonces el sistema nervioso ya sabe qué es y pues esa información se la transmite al cerebro. Tejido cartilaginoso. Es como algo flexible que está entre la piel y el músculo. El tejido adiposo es prácticamente pues nuestra piel que nos protege que protege nuestros órganos internos, los músculos, etcétera, y también pues nos ayuda también a movernos. Por último, la sangre, que pues son los glóbulos rojos, que pues nos sirven para la circulación del cuerpo. El tejido óseo es como, digamos, es como una capa para los huesos, una protección más, porque digamos, este es como el hueso, este tubito flaco, pero entonces el tejido óseo es lo que está rodeando ese como tubito. Entonces es como una capa, un escudo de protección. Y gracias por ver. Listo. Muy bien, tío, está bien, excelente. 100. Vamos con Ana María. Chipatecua. Bueno, profe, ya voy a compartir. ¿Ya ves?
Bueno, profe, ay, no cargo la página. Listo, ya. Pues buenos días, mi nombre es Ana María Chipateco y pues les voy a presentar pues, mi exposición. ¿Sí? Las diferencias como que entre las células eucariotas y procariotas es que la célula procariota no tiene como que un núcleo, sí, no tiene núcleo, y como la célula eucariota pues sí lo tiene. La célula procariota mide como que más de 10 micrómetros, algo, ¿sí se dice así, profe? ¿Micrómetros? Sí, mi amor, no leas lo que entendiste. Sí, Es un micrómetros. micrómetro, sí, así se dice, pero La eucariota, no, pues mide más, o sea, mide mucho más que 10 estos. Los procariotas como que no poseen como que o no tienen organelos, sí, no lo tienen, y pues el eucariota pues sí lo tiene. Las diferencias de la célula animal y la célula vegetal es que como que la célula vegetal tiene una gran baucola y la célula vegetal tiene baucolas, pero son muchas y son pequeñas. Sí. Las células, el cloroplasto es como que el encargado de la fotosíntesis. Sí, es como dedicado a la fotosíntesis y como que está también encargado de los plastos que son como de algas verdes y las plantas y pues etcétera. La mitocondria es como que la función en generar energía que para mantener como que la célula bien, por decirlo así, y había leído que ellos como que aportan algo así como que dan el 90 u 80%, no lo sé muy bien, como que de la energía como que necesita la célula, algo así era. Y sí, las funciones del tejido cartilaginoso es pues que se encarga como de el sostener de estructuras y como que la masa corporal también tiene como que la función de tener la flexibilidad y resistencia. También como que protege como que los movimientos sí, como que los movimientos que pueden llegar a ser bruscos, como que de las articulaciones los protege. Y sí. La función es que del tejido del músculo es como que, como le digo, protege los tejidos frágiles. También ayuda como a la generación de calor. O sea, es que no sé cómo decirlo. Hace como que la producción, como que de los cuerpos, como que corporales, ¿sí? Y pues las características es que ayuda como a la elasticidad, por decirlo así, y también como que a la estabilidad eléctrica. Y ya, profe, gracias. listo. Leíste mucho, María. Fuiste una de las pocas. Bueno, también te pongo 100, pero sí, no, están leyendo mucho algunos. Juan José, ¿vas a exponer? Pues sí, profe. Nos Tercera sesión volvemos a de mañana. conectar, listo. Nos volvemos a conectar todos, listo. Y vemos la exposición de Juan José y ya con eso acabamos. Entonces, ya nos conectamos.